Buenas noches con todos. Mi nombre es Andrea Cabrera. Teniendo en cuenta el caso que nos pone para estudiar la universidad, el caso de Pablo, que es un juez, vamos a iniciar diciendo que hay algo llamativo en la administración de la ley en Colombia. Es machista, se minimiza la versión de la mujer. Es culpa de la mujer por ser violada, es culpa de la mujer por ser confiada. Claro que el machismo no viene solo de los hombres, el machismo viene muchas veces de las mujeres hacia las mujeres. Entre nosotras nos atacamos, ya es como parte de nuestra cultura y costumbre, sobre todo aquí en Nariño. Aquí en Nariño somos muy machistas todavía. Eh, la mujer que ha sido violentada no tiene que luchar solo contra su violentador, sino también eh, contra la indiferencia de la sociedad y de quienes administran la ley. Muchas veces los jueces minimizan el dolor de la mujer, que es como el caso que estamos estudiando en el momento, y no es un caso aislado, lastimosamente. El juez debe ser imparcial. Claro que todos como personas tenemos una opinión propia, pero los jueces tienen que ser imparciales ante cada caso. La afectación sustancial, que es uno de los términos que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de nuestro trabajo, de un deber funcional, es decir, una violación grave y significativa de las obligaciones y responsabilidades inherentes a un cargo público o una función pública. Puede configurar una falta disciplinaria o incluso un delito penal, un acto administrativo que, aunque no sea técnicamente ilegal, puede generar daño sustancial a la función pública o a los deberes funcionales, pudiendo ser objeto de sanción disciplinaria o penal. Ahora sí, teniendo en cuenta eso como una pequeña introducción. Ahora sí, teniendo en cuenta el caso que vamos a estudiar, eh, la defensa o el juez, traigámoslo pues a la fecha de ahora, no indican una fecha específica del caso, pero traigámoslo a, para el ejemplo a la fecha actual. Hay normativas ya específicas que protegen a la mujer. Vamos a nombrar algunas para este estudio, que será el artículo 13 de la Constitución Política, que nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. También vamos a traer el artículo, vamos a tener en cuenta, nos vamos a fundamentar con el artículo 42. La familia, bueno, vamos a coger partecitas como las partecitas que necesitamos para el caso, porque el artículo 42 es bastante amplio. Inicialmente, el título del artículo dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionado conforme a la ley. Vamos a traer también el artículo 43 de la Constitución Política, que establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que la mujer no podrá ser sometida a discriminación. Hay una sentencia con un caso similar al del juez Juan, en donde la sentencia es la T-967 del 2014, y la sentencia, a manera de resumen, aborda una tutela contra un juzgado de familia que negó el divorcio solicitado a una mujer basado en la violencia física y psicológica. El juzgado concluye que no se probaron agresiones, solo un conflicto familiar. La accionante alegó defecto fáctico
y violación directa de la Constitución. Inicialmente la tutela fue declarada improcedente por no agotar recursos ordinarios. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró procedente, flexibilizando el requisito por la situación de violencia económica y la vulnerabilidad de la víctima, aplicando la prevalencia del derecho sustancial. La Corte determinó que el juzgado sí incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución. Hubo mala valoración probatoria al normalizar el conflicto, subvalorar testimonios y omitir el dictamen pericial de medicina legal que acreditaba la violencia psicológica. También hubo falta de aplicación de la perspectiva de género y la especial protección a la mujer víctima de violencia. La Corte enfatizó que la violencia psicológica es una realidad extensa e invisibilizada, concluyó revocando los fallos inferiores tutelando los derechos del accionante, dejó sin efecto la sentencia de divorcio del juzgado de familia que había negado la causal. Además, ordenó el juzgado emitir un nuevo fallo aplicando una perspectiva de género y protección de la mujer víctima de violencia. En el 2014 todavía no estaba pues la normativa que tenemos ahora, en donde cualquiera de las partes, ya sea el hombre o la mujer, puede simplemente solicitar el divorcio y ya no está como obligado a que tenga el ok de la parte contraria o que acepte el esposo o la esposa que acepten el divorcio, sino que ya de manera unilateral pueden tomar esa decisión. En este momento no, para el 2014 no, para el 2014 ella tenía que ser víctima de violencia para poder solicitar el divorcio. Pese a que hubo muchas pruebas, el juez simplemente dijo que sí, que miraba un conflicto familiar, pero no violencia o afectación contra la mujer como tal. Quiero leer una partecita de manera literal. Normalización del conflicto intrafamiliar. El juzgado encontró probado el conflicto familiar, pero no lo consideró constitutivo de violencia intrafamiliar. La Corte Constitucional considera que esta valoración contribuyó a normalizar el conflicto intrafamiliar, pues lo ve como un aspecto trivial y cotidiano que los miembros de la familia deben soportar. Esta visión, según la Corte, contiene estereotipos de género y desconoce que cualquier forma de violencia en la familia es destructiva. Acá el juez, estamos hablando del juez sigo todavía con la sentencia del 2014. Acá el juez simplemente dijo, no considero que hay violencia, la mujer está exagerando, ella tiene la culpa, y simplemente negó el divorcio. Seguimos con las leyes con las cuales nos estamos acogiendo. La ley 1257 del 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Su artículo 2 dice definición de la violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o el privado. Prácticamente toda la ley habla de la protección a la mujer. Tomé este artículo ya porque quiero traer al caso la definición, pero en sí toda la normativa protege a la mujer. En el caso también nos habla de que no hubo una medida de protección. Entonces, con respecto a las medidas de protección, serán ordenadas por el comisario o comisaría de familia o a falta de esta por el juez civil municipal o promiscuo municipal. Una vez recibida la solicitud de una medida de protección, se adoptarán medidas de protección provisionales dentro de las 4 horas siguientes. Las medidas de protección que los comisarios y las comisarías de familia pueden decretar se encuentran establecidas en el artículo 17 de la Ley 2126 de 2021. Todos los casos de violencia intrafamiliar se deben remitir a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos. Como para terminar, la sentencia que tomamos como soporte, mejor dicho, volvamos al caso. El caso nos dice que
también tratemos de analizar exactamente, nos dicen, a pesar que el comportamiento del patrón considera una falta de por tanto, este caso presenta un escenario complejo en el que una presunta falta disciplinaria cometida por un funcionario público, en este caso un juez, puede involucrar aspectos que pueden asemejarse a la comisión de un delito penal. Pese a que la sentencia que traemos como ejemplo obliga, ¿no?, al juez a corregir su fallo y a aprobar el divorcio que estaba solicitando en este momento la afectada, y acepta la tutela en donde la afectada indica, bueno, el abogado de la afectada indica que es defecto fáctico, alegó defecto fáctico y violación directa de la Constitución. O sea, en esta sentencia, la Corte Constitucional acepta estas dos, ¿cómo lo puedo decir? Estas dos fallas, ¿no?, o faltas, mejor dicho, de parte del juez. Pero la sentencia no nos da la consecuencia directa que tuvo el juez. Estuve consultando, averiguando, pero no encontré ningún ejemplo que me dijera, bueno, en caso de que el juez tuviese esta falla, estas fueron las consecuencias. O sea, no lo encuentro. Aquí lo que sí es que, o en esta sentencia, lo que hace es obligarlo o solicitarle a que se retracte, a que acepte pues el divorcio, y también aceptan, la Corte Constitucional acepta el, 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 las dos, o los dos conceptos en contra, o el por qué el juez falla de manera errada, pero pues no hay la consecuencia como tal. La consecuencia como tal, si fue penal, si fue administrativa, o sea, no la encontré, no la hay. Pues en los casos que averigüé, no la tengo como tal, qué caso juez le hayan dado tantos años o le hayan dado tal consecuencias. No. Lo que sí es que en el caso que nos da la universidad, o sea, sí está fallando el juez, ¿sí? Hay mucha normativa de la cual él pudo haberse amparado para defender a la afectada, pero no lo hizo. Yo diría que ahí tuvo en cuenta su propia razón personal, y al ser un juez, tiene que ser imparcial en su toma en su decisión, tiene que ser imparcial. Ese es el análisis que le hacemos, que le hago al caso. Eso sería el análisis, el estudio o el resumen. Estamos de acuerdo en que el juez actuó de mala manera, actuó afectando a la víctima, y estamos de acuerdo, o estoy de acuerdo con que el peso de la ley recaiga sobre el juez. Entonces, muchas gracias, y hasta aquí llega mi presentación.